El primer aliento, cuando la conciencia aprendió a respirar. Antes de que existiera el lenguaje, antes de que el ser humano se reconociera a sí mismo como individuo separado, ya había algo que lo unía a lo invisible, el aliento. No como función fisiológica, sino como puente vibratorio entre el alma y la forma. El primer aliento que se toma al nacer no es simplemente una respuesta pulmonar. Es una declaración energética de existencia. Es el instante exacto en que la conciencia se sella en la materia. No hay palabra que lo describa, pero su impacto marca el inicio de todo, de la vida, de la percepción, de la identidad, de la posibilidad. Este libro no habla de respirar para vivir. Habla de respirar para crear. Y eso lo cambia todo. Porque lo que aprenderás aquí no es una técnica de relajación, ni una herramienta terapéutica. Es una tecnología espiritual primigenia, anterior al tiempo, anterior al cuerpo, anterior a las creencias. Una tecnología que ha sido olvidada, desfigurada, disuelta en prácticas incompletas, pero que jamás ha dejado de operar. Cada ser humano está respirando su realidad, le guste o no, y solo quien recuerda cómo dirigir el aliento desde la intención coherente puede ordenar el mundo que habita. Las tradiciones más antiguas no consideraban la respiración un mero reflejo biológico. Era un acto ritual. En los Yoga Sutras y en los textos védicos más remotos, el pranayama era mucho más que control del aire. Era dominio del campo invisible. Prana no es oxígeno. Es frecuencia inteligente que responde a intención. Y ayama no es control. Es expansión dirigida. Esto quiere decir que cada inhalación es una toma de energía universal y cada exhalación, una proyección de esa energía en forma de realidad. Los papiros egipcios, especialmente los del templo de Edfu, describen prácticas de respiración ceremonial, realizadas por los sacerdotes para alinear los canales del Ka, el cuerpo sutil, antes de entrar en contacto con las deidades. No se accedía a los templos si el aliento no era puro. No porque fuese una regla externa, sino porque sabían que el aliento turbio proyecta una realidad incoherente. Y nadie podía tocar lo divino desde la confusión. En los monasterios tibetanos, el TSA Lun, ciencia del viento interno, sigue siendo transmitido en silencio, lejos del turismo espiritual. Allí se enseña que el aliento dirigido por conciencia atraviesa canales invisibles, TSA, y los limpia, desbloquea y activa para que el alma pueda moverse más allá del cuerpo sin morir. Este libro es un mapa para volver al origen. No al origen histórico, sino al origen funcional de todo poder creador, la respiración consciente. Porque no basta con respirar. Hay que recordar cómo se respiraba cuando aún no había palabra, pero ya había intención. Cuando aún no había ego, pero ya había forma. Cuando la conciencia, por primera vez, inhaló desde el uno y exhaló hacia la multiplicidad. La respiración que crea mundos, el arte perdido del prana consciente. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El aliento primordial, cuando el vacío aprendió a respirar. No fue el Big Bang. No fue una explosión. Fue una exhalación. Una emisión silenciosa desde el centro incognoscible del ser que lo contenía todo y que, en un acto supremo de expansión consciente, se exhaló a sí mismo en forma de universo. No hubo ruido, solo ritmo. No hubo caos, solo frecuencia organizadora. Esto no es una metáfora. Es la verdad vibratoria que las escuelas antiguas resguardaron bajo sellos de silencio y símbolos incomprendidos. El universo no fue creado por palabra, sino por aliento. Esto no es teoría. Es ley vibratoria. Todo lo que respira, existe. Todo lo que no respira, se disuelve. Porque el aliento no es consecuencia de la vida, es su condición primera. No hay forma sin flujo. No hay orden sin pulso.
No hay cosmos sin respiración. Y tú, que ahora lees esto, no estás respirando aire. Estás repitiendo la danza del origen en cada inspiración. En el Rig Veda, uno de los textos más antiguos conocidos, ya se dejaba entrever este secreto en palabras veladas por la liturgia. En el principio no había existencia ni inexistencia. El uno respiraba sin aliento por sí mismo. ¿Quién es ese uno que respira sin respirar? No es un dios externo. Es el campo vibratorio primordial, lo que los videntes védicos llamaban Vayo, el aliento eterno que organiza la materia antes de nacer. Y en las escuelas herméticas de Alejandría, los textos atribuidos a Hermes Trismegisto repetían el eco del mismo misterio bajo otra forma. Todo lo que fue creado, lo fue por el soplo de la mente divina. El pneuma lo atraviesa todo y lo ordena todo. Aquí se revela que el pneuma no es aire físico, sino aliento divino estructurante, la matriz sutil que da forma al caos. Tú no respiras oxígeno. Tú respiras orden. Respiras sentido. Respiras arquitectura vibratoria. Pero esto solo es válido si lo haces conscientemente. Porque existe un abismo entre respirar para no morir y respirar para crear. La respiración inconsciente perpetúa el pasado. La respiración consciente lo reemplaza por una realidad nueva. La mayoría de los seres humanos no vive, solo ventila. Sobreviven en un automatismo respiratorio que repite los mismos patrones emocionales, mentales y energéticos día tras día, sin saber que están siendo mantenidos por su propia exhalación olvidada. Y este olvido no es casual. Es el primer velo. Porque si recordaras con qué poder exhalas, comprenderías que cada suspiro no es alivio, es programación. En el Sefer Yetzirah, uno de los textos fundamentales de la cábala mística, se afirma que Dios creó el mundo con letras que respiran. Esta no es una expresión poética. Las letras hebreas no son meros símbolos gráficos. Cada una de ellas es una frecuencia fonovibratoria condensada que vibra en el aliento cuando es pronunciada. Lo que revela este antiguo manuscrito es que la creación fue una sinfonía de exhalaciones significativas y que cada letra fue una exhalación dirigida, cargada de intención. Y creó con ellas el aire, el fuego y el agua. Esto significa que los elementos no emergieron como materia bruta, sino como emanaciones ordenadas por el aliento que vibró su nombre. La tradición sufí también guarda este secreto bajo el concepto del Nafas al-Rahman, el aliento del compasivo. No se trata de una metáfora de consuelo. El nafas es la primera manifestación de la realidad. El aliento de Dios es lo que mantiene al mundo vivo instante a instante. Cada momento es sostenido por un aliento divino que lo exhala desde el silencio. ¿Y tú? ¿Desde dónde respiras? Porque si tu aliento viene del miedo, crearás muros. Si viene de la necesidad, crearás repetición. Si viene del pasado, crearás el mismo ciclo con diferente forma. Pero si respiras desde la presencia absoluta, desde la intención pura, desde el recuerdo de que cada inhalación te llena del uno y cada exhalación te vuelve creador, entonces algo cambia. No fuera. Dentro. Y ese cambio interno, como ley vibratoria absoluta, debe proyectarse hacia lo externo. El prana, en su forma más pura, no es energía. Es intención condensada en vibración respirada. Es arquitectura sutil en movimiento. Y no hay materia que pueda resistirse a la vibración sostenida del prana consciente. Por eso las escuelas más antiguas jamás separaban el acto de respirar del acto de crear. Para ellos, respirar era una ceremonia. Una orden silenciosa al universo. No existía la respiración biológica. Todo aliento era acto mágico. Pero en tu mundo, la respiración se volvió fondo. Ruido de sistema. Nadie le presta atención porque la repiten sin conciencia. Y sin conciencia, la respiración se vuelve esclava del entorno. Respiras lo que otros emiten. Respiras lo que el campo colectivo decreta. Te haces eco de realidades ajenas sin saber que estás participando en ellas con cada inhalación que no cuestionas. No estás respirando tu mundo.
Estás respirando el mundo de otros. Detente. Respira. Ahora. Hazlo con conciencia. No respires como humano. Respira como quien sostiene un cosmos dentro. Inhala sabiendo que tomas el orden original. Exhala sabiendo que emites una nueva forma. Hazlo 21 veces. Y cada vez que exhales, declara interiormente lo que deseas ver manifestado como si ya fuese ley. No para convencer a nadie. Para recordárselo al campo. Esta es la respiración cósmica. No es técnica. Es recuerdo. No es fisiología. Es creación. No es meditación. Es gobierno. Porque el universo responde al que respira desde el centro. Al que exhala sin duda. Al que no pregunta si es posible, porque ya lo ha proyectado en frecuencia. Y si aún dudas, vuelve al principio. Todo lo que existe fue exhalado desde un centro. Ese centro no está fuera de ti. Está esperando que recuerdes cómo respirar desde él. El que respira como los dioses, crea como ellos. El que repite el aliento del uno, ordena universos desde su pecho. Capítulo 2. Los guardianes del aliento cerrado, escuelas perdidas de Oriente y Occidente. No estás respirando solo. Cada vez que tomas aire, activas un legado que fue cuidadosamente transmitido por linajes que ya no recuerdas, pero que aún viven en tu campo. Respirar, para ellos, no era llenar los pulmones. Era montar el viento cerrado como un jinete monta un rayo. Era dirigir la vibración desde el centro hasta los bordes del universo. Tú no lo sabes, pero dentro de ti duerme la memoria de escuelas olvidadas que dominaban esta ciencia con precisión divina. Esto no es historia. Es verdad soterrada. La respiración consciente no fue nunca un descubrimiento moderno. Fue un secreto resguardado. Un arte reservado para los iniciados. Las civilizaciones que marcaron la arquitectura energética de este plano comprendían que el aliento era la tecnología primordial del alma encarnada, y que su manipulación abría puertas que la mente ordinaria ni siquiera puede nombrar. No es casualidad que todos los templos cerrados hayan tenido rituales respiratorios, aunque el mundo moderno los haya enterrado bajo capas de escepticismo. Los tibetanos no hablaban de aire. Hablaban del Unta, el caballo del viento. No como símbolo, sino como estructura energética real. En las enseñanzas esotéricas del Tantra de Kalachakra, se describe cómo el practicante avanzado utiliza su respiración no para oxigenar el cuerpo, sino para montar el viento interno y trasladar su conciencia a planos superiores de realidad. Cuando el jinete domina al caballo, el cuerpo desaparece y solo queda el viaje. Así decían los lamas silenciosos de las montañas negras. ¿Pero quién es el jinete? Tú, cuando respiras desde el eje del ser. El Lunta es más que un flujo. Es un vehículo. Es el canal móvil del alma. Cada exhalación dirigida conscientemente sobre este caballo permite al practicante traspasar capas de realidad. Es por eso que el TS Alun, técnica tibetana avanzada, nunca se enseñaba sin compromiso profundo. Cada respiración mal guiada puede crear deformaciones en los canales sutiles del ser. Mientras tanto, en otro extremo del tiempo y del espacio, los egipcios hablaban del Ka, el doble sagrado. No era un concepto metafísico abstracto. Era un cuerpo energético que debía ser activado para que el alma pudiese reconocer su inmortalidad. En los papiros del templo de Edfu, aún se conservan fragmentos que describen el uso de respiraciones pausadas, acompañadas de vocalizaciones internas, para despertar el Ka y unirlo con el Ba, es decir, reunificar el alma dividida por el trauma del nacimiento físico. El que respira por el Ka recuerda su forma antes de la forma. Decían los textos. Y no era alegoría. Era protocolo sagrado. El acto de respirar, entonces, era un ritual de recordación multidimensional. Se hacía de pie, en posturas geométricamente alineadas con los ejes solares y lunares. Cada inhalación era dirigida a un punto del cuerpo sutil. Cada exhalación tenía una frecuencia numérica.
El número de respiraciones en cada ceremonia era exacto. No se improvisaba, porque sabían que cada aliento consciente tenía una consecuencia vibratoria real en el tejido de la creación. Los esenios, guardianes del aliento crístico antes de que existiera la religión, practicaban lo que llamaban del soplo del Padre. No era doctrina. Era técnica. En el manual de disciplina de Qumran se detallan secuencias respiratorias de purificación diaria que permitían limpiar el campo antes del amanecer, cuando el mundo todavía no había sido contaminado por los pensamientos humanos del día. Respira antes que el sol, y el día obedecerá a tu forma. Así instruían. Así vivían. Ellos sabían que el campo se imprime al despertar. Que la primera respiración del día es el decreto que moldea toda la jornada. Por eso, al abrir los ojos, lo primero no era pensar. Era inhalar profundamente con la conciencia puesta en el pecho, como si allí estuviera el altar donde el universo escucha por última vez antes de actuar. En las escuelas gnósticas, especialmente entre los promaticoi, aquellos que se decían nacidos del aliento divino, se transmitía la práctica de la respiración de luz. No buscaban oxígeno. Buscaban inhalar formas puras de conciencia. En el Pistis Sophia, texto ocultado durante siglos, se revela que la ascensión del alma no ocurre por obras, sino por la reconexión con su patrón vibratorio original, y que ésta se logra mediante una respiración dirigida desde el centro cardíaco hacia la glándula pineal, en un circuito interno de luz. El que respira desde el corazón, enciende la lámpara secreta del conocimiento. No es coincidencia que estas enseñanzas fueran silenciadas. Porque quien recuerda cómo respirar, recuerda cómo crear. Y quien sabe crear, no necesita ser controlado. Tú no has olvidado por ignorancia. Has olvidado por diseño. El aliento consciente es el fin de todo sistema externo de autoridad. Porque al recordarlo, recuerdas que no hay maestro más elevado que tu propio ritmo interno. Y ese ritmo no se encuentra en un libro ni en una técnica. Se activa cuando te alineas con la respiración de los antiguos, con la cadencia de los que sabían montar el viento y dirigir la energía con el pecho, no con el pensamiento. Ahora, escucha. Porque esta parte no se enseña. La respiración consciente no se aprende. Se revela. Y esa revelación ocurre cuando replicas con fidelidad el patrón cerrado que los antiguos dejaron codificado en 4 movimientos elementales. Estos movimientos no están en el aire. Están en ti. En tu sangre, en tu médula, en tu aura. La memoria está activa. Solo espera tu intención. Prepárate. Haz el ejercicio ahora. Técnica, respiración de los 4 elementos. 1. Tierra. Inhala por la nariz durante 4 tiempos, visualizando una raíz descendiendo desde tu columna hacia el núcleo del planeta. Retén por 4 tiempos. Exhala por la boca como si depositaras una orden en el suelo. 2. Agua. Inhala lenta y onduladamente durante 6 tiempos, sintiendo una ola que recorre tu columna desde la base hasta el cráneo. Retén por 2 tiempos. Exhala suavemente, sintiendo como la emoción estancada se libera como río. 3. Fuego. Inhala con fuerza durante 3 tiempos, visualizando una llama en el plexo solar. Retén por 6 tiempos, conteniendo el fuego sin quemarte. Exhala rápidamente, emitiendo chispas de transformación. 4. Aire. Inhala por 5 tiempos, sintiendo que expandes el pecho más allá del cuerpo físico. Retén por 3 tiempos en la garganta. Exhala suavemente por la nariz, como si enviaras palabras no dichas al universo. Repite cada elemento 3 veces. Hazlo de pie. En silencio. Sin distracción. Este no es un ejercicio para relajarse. Es una llave para reactivar la respiración original de los que vinieron antes que tú. Cuando termines, no pienses. Solo observa. Tu campo ha cambiado. Porque el que respira como los antiguos, ordena como ellos. Y el que ordena, ya no necesita pedir. Capítulo 3. La anatomía invisible del aliento, nadis, meridianos y canales de luz.
El aire entra por la nariz. Pero el prana no sigue ese camino. La materia obedece a la anatomía del cuerpo físico. La energía sigue el mapa oculto del cuerpo sutil. Y ese mapa, que ha sido borrado de las escuelas modernas y ridiculizado por la ciencia materialista, es el verdadero plano maestro del ser humano multidimensional. No estás hecho solo de órganos. Estás hecho de rutas, de ríos internos, de canales que no se ven con los ojos, pero que conducen la conciencia como una red de luz viva. Esto no es misticismo. Es ingeniería energética. Cuando respiras, no solo oxigenas tu cuerpo. Proyectas prana a través de una red de canales invisibles que determinan el estado de tu campo vibratorio. Y según cómo fluya esa energía, así será tu salud, tu percepción, tus emociones y tu capacidad creadora. No hay accidente en la realidad que vives. Hay diseño interno. Y ese diseño no está en tu genética. Está en la condición vibratoria de tus canales de luz. Los sabios védicos lo sabían. Desde los antiguos rishis hasta los siddhas del sur de la India, el conocimiento de los nadis, canales sutiles de energía, era considerado más importante que conocer los órganos físicos. Porque ellos entendían que el cuerpo físico es el residuo de lo que ocurre primero en el cuerpo energético. No se enferma el hígado, se obstruye el yadi que lo alimenta. No se rompe el corazón, se colapsa el canal que lo conecta al campo universal. Según el Hatha Yoga Pradipika, existen 72,000 nadis en el cuerpo sutil. No como números simbólicos, sino como estructuras reales de transmisión energética. Y de todos ellos, 3 son los que gobiernan la arquitectura total del ser: Ida, Pingala y Sushumna. El Ida fluye por el lado izquierdo. Su naturaleza es lunar, receptiva, introspectiva. El Pingala fluye por la derecha. Su cualidad es solar, activa, penetrante. Ambos se cruzan en espiral a lo largo de la columna, tocando cada centro energético principal, hasta encontrarse en el entrecejo. Pero no son suficientes por sí mismos. El verdadero canal central, el que transporta la conciencia más allá del ego, es el Sushumna. El canal vertical de ascensión, la vía secreta del despertar. Pero escucha con claridad. Sushumna solo se activa cuando Ida y Pingala están en equilibrio. Y ese equilibrio no se logra con meditación pasiva. Se logra respirando desde el centro, con intención sostenida, en ritmo preciso. Porque cada nadi responde al patrón de tu respiración. Lo que haces con el aire determina lo que ocurre con la energía. Lo que ocurre con la energía determina lo que proyectas como vida. En los textos tibetanos de medicina interna se describen estos canales con otro nombre, Archa. Allí se habla de Lun, el viento interno que circula por esos canales como un río vibratorio. Y se advierte que si el flujo de Lum se bloquea, la mente se fragmenta, la percepción se distorsiona y la conciencia se separa de su centro. Cuando el viento no encuentra su cauce, el alma olvida su forma. Decían los médicos del alma en el Tíbet. Porque sabían que todo desequilibrio emocional, todo trauma, toda ansiedad, es simplemente un lun atrapado en un rsa torcido. No es psicológico. Es estructural. Y los egipcios, guardianes del Ka, tenían su propia cartografía. En el libro de los muertos, también llamado libro de salir al día, se describe cómo el alma debía seguir los canales del Ka para regresar al campo de origen. Estos canales, ocultos bajo símbolos de serpientes, ojos y escaleras, eran vías de circulación energética que conectaban el cuerpo físico con el cuerpo inmortal. No se trataba de morir. Se trataba de recordar por dónde circular. Y aquí hay un secreto que no todos están preparados para escuchar. El prana se dirige por conciencia, no por voluntad. No puedes forzarlo. No puedes manipularlo desde la mente racional. Solo puedes alinearte con su flujo, como un navegante que entiende las corrientes y ajusta su vela. El Zohar, texto místico de la Cábala, describe que el alma, Nesama, tiene niveles.
y que cada nivel es activado por un tipo específico de respiración. No una respiración más profunda. Una respiración más consciente. Una exhalación que no sale del cuerpo, sino del núcleo energético del ser. El que exhala desde el corazón, despierta el alma en su segundo grado. El que exhala desde el cráneo, toca el fuego divino. Y ahora comprendes, la respiración no es una acción. Es una lección de nivel. Respiras como respira tu conciencia. Tu nivel de respiración determina tu grado de acceso al mapa energético interno. Pero, ¿cómo activar estos canales? ¿Cómo recordar el flujo original? Aplicación práctica, respiración de los 3 canales. 1. Siéntate erguido. Cierra los ojos. 2. Visualiza una línea luminosa azul que sube por el lado izquierdo de tu columna, ida. Inhala por la fosa nasal izquierda durante 4 tiempos, llenando el cuerpo con energía lunar. Retén por 2 tiempos en el entrecejo. Exhala por la derecha durante 4 tiempos. Repite 7 veces. 3. Ahora, visualiza una línea dorada subiendo por la derecha, Pingala. Inhala por la fosa derecha durante 4 tiempos, cargando el cuerpo con energía solar. Retén en el centro del pecho. Exhala por la izquierda durante 4 tiempos. Repite 7 veces. 4. Finalmente, une ambas visualizaciones en una línea central, Sushumna. Inhala por ambas fosas nasales simultáneamente, visualizando una luz blanca que asciende recta desde el perineo hasta la coronilla. Retén 3 segundos en la glándula pineal. Exhala por la nariz con suavidad, dejando que la luz se expanda por todo el campo. Repite 9 veces. Esta técnica no solo limpia los canales, los reactiva. Y una vez que Sushumna se abre, el flujo ya no se detiene. El cuerpo físico empieza a cambiar. El pensamiento se vuelve claro. La emoción se estabiliza. La proyección se vuelve precisa. Porque el que respira por los 3 canales, emite desde el centro del centro. Y el que emite desde el centro, ya no necesita ajustar la periferia. Capítulo 4. El aliento que ordena la materia en respiración y manifestación cuántica. No es tu pensamiento el que crea la realidad. Es la frecuencia que emites cuando respiras ese pensamiento. La mente piensa, pero es el cuerpo el que vibra. Y es la vibración, no la idea, lo que moldea la forma. Todo lo que ves, lo tocaste primero con una exhalación cargada. Cada suceso que hoy consideras externo, fue tejido en el campo cuando respiraste con intención, o sin ella. Esto no es filosofía. Es tecnología vibratoria. Respirar no es mover aire. Es imprimir códigos en la estructura del campo cuántico. Cada exhalación, si va cargada de coherencia, se convierte en un impulso que reorganiza probabilidades. Y si ese impulso se mantiene, el mundo tiene que obedecer. No porque tú lo mandes, sino porque lo que es coherente en frecuencia, es inevitable en forma. Pero esto no ocurre con cualquier aliento. Ocurre con el aliento cargado. Y aquí yace el misterio que las antiguas escuelas jamás revelaban a los profanos: no todo aliento tiene poder. Solo el que es emitido desde un estado vibratorio estable, desde un eje interno libre de contradicción, es capaz de modular la red de eventos potenciales y traerlos al plano físico. El Tantra Raja, manual silencioso del dominio energético, afirmaba: el que respira como rey, no ruega. Emite, y su mundo se inclina. No es arrogancia. Es comprensión de ley. En esta tradición, la respiración es considerada el acto real por excelencia. No importa qué pienses. No importa qué reces. Si tu respiración es errática, tu manifestación será difusa. Porque el universo no responde a palabras, responde a pulsos. El campo cuántico, ese océano de potencialidades que la ciencia aún no comprende, no responde a ideas lógicas. Responde a emisiones de frecuencia sostenida. Y esas emisiones no ocurren en la mente.
ocurren en el pecho, en el diafragma, en los nervios, en la sangre, en la manera en que respiras mientras piensas. No por lo que piensas, sino desde dónde lo piensas. El pensamiento vibra. La emoción intensifica. Pero es la respiración la que imprime. Sin respiración no hay proyección. Sin proyección no hay colapso de posibilidad en realidad. Y sin realidad, solo hay ruido mental que jamás se vuelve forma. Los estudios del Instituto Ofermat lo confirmaron desde una perspectiva más accesible para la mente moderna. La coherencia entre corazón y respiración genera un campo electromagnético medible que influye directamente en las variables externas. Cuando el ritmo cardíaco y el patrón respiratorio entran en sincronicidad, la señal emitida por el cuerpo es más fuerte, más estable, más capaz de reordenar la información en el campo. Esto no es metáfora. Es ley. La forma obedece a la frecuencia que no duda. Y la frecuencia que no duda solo puede ser sostenida cuando la respiración se vuelve orden. Tú puedes desear. Puedes visualizar. Pero si respiras desde la ansiedad, tu frecuencia contradice tu imagen. Y el campo responde a la contradicción, no al deseo. Por eso, las tradiciones chamánicas no separaban el aliento de la intención. El llamado aliento de poder no era una respiración fuerte. Era una exhalación cargada con identidad vibratoria absoluta. Cuando exhales, no pidas. Ordena. Pero no con violencia, con certeza. Así instruían los ancianos de los círculos andinos. Porque sabían lo que tú has olvidado. El aliento no es vehículo del aire. Es vehículo del yo. Y si ese yo está disperso, el aliento es neutro. No ordena. No crea. Solo mantiene lo que ya existe. Pero si el yo está centrado, no emocionalmente, sino vibratoriamente, entonces el aliento se convierte en pincel de realidad. Cada exhalación dibuja probabilidades. Y si repites el mismo trazo una y otra vez con la misma vibración, la realidad no tiene opción. Debe asumir esa forma. Esto es lo que los antiguos llamaban respirar con el nombre oculto. No significa pronunciar palabras sagradas. Significa exhalar desde la identidad más profunda que tú recuerdes como verdadera. Si respiras como quien eres, el campo te replica. Si respiras como lo que temes, también. La respiración crea espejos, no respuestas. Y aquí comienza el entrenamiento verdadero. No se trata de controlar la vida. Se trata de regular el aliento para que la vida se acomode sola. No hay que cambiar el mundo externo. Hay que reprogramar el impulso interno que emites a través de cada exhalación. Porque ese impulso, si es coherente, si está sostenido, si no se fractura al salir, es una orden vibratoria que se convierte en ley fuera de ti. Ahora, practica. Técnica, respiración cuántica, 7-4-7 con proyección intencional. 1. Siéntate firme. Cierra los ojos. 2. Piensa en una sola imagen, ya eres aquello que deseas. No te visualices obteniéndolo. Respira como alguien que ya lo vive. 3. Inhala por la nariz durante 7 tiempos, expandiendo el pecho como si la realidad ya estuviese dentro. 4. Retén por 4 tiempos, sintiendo la certeza vibratoria de que eso ya es. 5. Exhala por la boca durante 7 tiempos, emitiendo esa realidad hacia el campo, como una orden silenciosa. 6. Hazlo 21 veces. Sin distracción. Sin deseo. Solo certeza respirada. La clave no es la cantidad. Es la vibración que portas al hacerlo. Si lo haces como quien espera, no ocurre. Si lo haces como quien ya es, no puede no ocurrir. Y si dudas, no respires. Porque cada aliento que sale con duda fortalece la forma que ya no deseas. La energía no es moral. Solo es obediente. Obedece al que respira desde la unidad.
Ignora al que exhala desde la contradicción. El que respira con intención estable, ordena la forma sin tocarla. El que respira desde la identidad ya realizada, hace del mundo su reflejo inmediato. El que respira como el uno, no necesita cambiar la materia. Solo recordarla en su vibración original. Capítulo 5. Los 4 alientos cerrados: tierra, agua, fuego, aire. Todo lo que existe está compuesto por combinaciones de 4 principios: tierra, agua, fuego y aire. Pero lo que muy pocos recuerdan es que estos elementos no solo están afuera, sino que también respiran dentro de ti. Cada vez que inhalas, un elemento se activa. Cada vez que exhalas, una forma se manifiesta. El error ha sido creer que se respira un solo aire. Pero lo cierto es que cada tipo de aliento contiene una codificación elemental específica, y según el patrón que uses, así será lo que proyectes hacia la realidad. Esto no es simbolismo. Es alquimia vibratoria. El universo no se crea con ideas. Se densifica con energía ordenada. Y esa energía toma forma según la vibración elemental con la que se emite. Por eso, los antiguos no respiraban igual cuando querían sanar que cuando querían multiplicar el oro. Había un patrón respiratorio para cada propósito. Uno para materializar. Otro para limpiar. Otro para encender. Otro para elevar. Esto fue lo que se transmitió secretamente en el Tantra de los 5 elementos, texto tibetano que enseñaba no solo a meditar, sino a emitir frecuencias elementales a través del aliento. Y en los papiros médicos de Egipto, lo mismo, se describen protocolos respiratorios diferenciados según el humor o cualidad del órgano afectado. El médico no aplicaba una receta genérica. Aplicaba una respiración cerrada específica según el desequilibrio elemental. Porque entendían que no hay enfermedad general. Hay vibración desajustada en un plano elemental. Y que no hay manifestación difusa. Solo aliento mal dirigido. Aquí aprenderás los 4 alientos. No como teoría, sino como técnicas exactas. Porque cada uno de ellos activa una función creadora distinta. 1. Respiración de tierra, manifestación material y abundancia. Este es el aliento del anclaje, del sustento, del cuerpo, del oro, del alimento, del hogar, de la estructura. Es lento, profundo, sostenido. No se hace para volar, sino para enraizarse en lo concreto y ordenar la materia. Tradición: los papiros egipcios asociaban esta respiración con el culto al dios Heb, cuya vibración sostenía el plano físico. Pranayama ayurvédico, equilibrio del losa kapha. Tantra tibetano, activación del chakra base mediante aliento en 4 tiempos descendente. Técnica: inhala por la nariz durante 6 tiempos, sintiendo que el aire desciende por tu columna y se ancla en la planta de los pies. Retén el aliento durante 3 tiempos, visualizando raíces de oro expandiéndose en la tierra. Exhala por la boca durante 6 tiempos, visualizando cómo tu campo energético se vuelve más denso, más estable, más magnético. Hazlo 9 veces, con el cuerpo firme, sentado o de pie. Este aliento estabiliza la vibración, despeja la ansiedad material y ordena la manifestación económica. No atraerás abundancia, la proyectarás desde la certeza energética del sustento activado. 2. Respiración de agua, sanación emocional y fluidez. Este es el aliento del desahogo, la limpieza, la sensibilidad, la adaptación. Su movimiento es ondulante, flexible, rítmico. No se impone. Fluye. Permite disolver emociones retenidas y restablecer la vibración del cuerpo emocional. Tradición: en la medicina egipcia, el agua se asociaba al aliento que limpiaba la memoria del cuerpo. Ayurveda, equilibrio del dosa pitta por regulación térmica del aliento. Tantra tibetano, respiración nasal alterna con visualización lunar para enfriar la mente. Técnica: inhala por la nariz en 5 tiempos suaves, sintiendo que una ola te recorre desde el bajo vientre hasta el cráneo. Retén por 2 tiempos sin tensión.
Exhala en 5 tiempos como un suspiro por la nariz, visualizando cómo una emoción se disuelve en agua pura. Hazlo 12 veces, enfocado en una emoción específica que deseas transmutar. Este aliento restaura la fluidez interna, libera memorias atrapadas y devuelve la vibración al equilibrio emocional original. No necesitas comprender tus emociones, necesitas respirarlas con agua. 3. Respiración de fuego, transformación y poder personal. Este es el aliento del impulso, del coraje, de la energía activa, de la voluntad creadora. Su movimiento es intenso, rápido, focalizado. No titubea. Enciende. Transforma lo viejo. Quema lo estancado. Tradición, en el Tantra de los elementos, el fuego se activa desde el plexo con respiraciones rítmicas y expulsivas. Ayurveda, activación del dosa vata en su forma dinámica. Alquimia occidental, transmutación del plomo emocional mediante fuego respirado. Técnica. Inhala fuerte por la nariz en 3 tiempos, llevando la energía al plexo solar. Retén en 3 tiempos, visualizando una llama vibrante en expansión. Exhala explosivamente por la boca en 3 tiempos, como si soltaras una flecha energética al campo. Hazlo 11 veces, de pie, con la espalda recta. Este aliento disuelve la inercia, limpia la duda y reactiva el fuego creador que estaba contenido. No debes buscar tu poder. Solo debes encenderlo con aliento dirigido. 4. Respiración de aire, claridad mental y comunicación. Este es el aliento de la visión, la inteligencia, el verbo, la elevación del pensamiento. Es ligero, rápido, expansivo. No arrastra. Ilumina. Ordena la mente como un campo limpio de ruido. Tradición, en la alquimia hebrea, el aire correspondía a las letras que soplaban luz sobre el caos. Zohar, el Nesama vibra con alientos mentales puros. Tantra tibetano, visualización de viento claro ascendiendo desde la coronilla. Técnica. Inhala suavemente por la nariz en 4 tiempos, visualizando una brisa clara que entra por la coronilla. Retén por 2 tiempos en el entrecejo. Exhala lentamente por la nariz durante 6 tiempos, sintiendo cómo el pensamiento se vacía y queda solo la claridad. Hazlo 7 veces, sentado con la espalda recta. Este aliento reorganiza la mente, aclara la percepción y mejora la proyección verbal. No necesitas más ideas, necesitas espacio limpio para que una verdad se exprese por ti. Cada uno de estos alientos es una herramienta. Pero no son para coleccionar. Son para aplicar en el momento preciso. Porque cada día, tu campo cambia. Y lo que ayer requería agua, hoy exige fuego. Lo que hoy necesita tierra, mañana demandará aire. Por eso, el dominio verdadero no está en la repetición ciega, sino en el discernimiento vibratorio que te permite elegir el aliento que corresponde al estado que deseas emitir. No eres un solo elemento. Eres la síntesis viva de los 4. Pero según lo que respiras, proyectas más de uno que de otro. Y según lo que proyectas, eso mismo se convierte en tu mundo. Respira como tierra, y verás estructura. Respira como agua, y verás sanación. Respira como fuego, y verás transformación. Respira como aire, y verás expansión. Y si puedes unir los 4, entonces no solo manifestarás. Crearás mundos enteros desde tu centro respirado. Capítulo 6. El silencio entre respiraciones, el vacío creador. La mayoría cree que lo importante es inhalar. Algunos creen que lo esencial es exhalar. Pero los sabios sabían que todo lo verdadero ocurre en el espacio entre ambos. No es el aire el que transforma. Es el silencio donde no hay aire. Es el instante suspendido donde ni entra ni sale nada, y donde, paradójicamente, todo se ordena. Ese espacio es más que una pausa fisiológica. Es una grieta dimensional en la que lo invisible se hace visible. Esto no es meditación. Es portal. El acto de retener la respiración,
Cuando es hecho con conciencia plena, no es una técnica. Es un ritual de creación pura. Porque allí donde no hay movimiento, donde el flujo se detiene por decisión vibratoria, el campo se reorganiza desde su centro. Todo lo que respira sigue un ciclo. Pero solo quien conoce el arte del intervalo recuerda que la manifestación no se origina ni en la entrada ni en la salida, sino en el centro suspendido. Este arte fue nombrado por los yogis como kumbhaka. Pero el término ha sido malinterpretado por siglos. No se trata de aguantar la respiración. No se trata de competir con el cuerpo. Se trata de detener el flujo para acceder al núcleo. En las Shiva Samhita, texto avanzado de respiración tántrica, se afirma: el que domina el kumbhaka ha detenido la rueda del karma. Porque allí donde no hay aliento, no hay acción. Y donde no hay acción, solo queda lo eterno. El kumbhaka no es muerte. Pero tampoco es vida como la conoces. Es la grieta entre ambas. Es la suspensión del tiempo. El colapso de los pensamientos. La pausa donde la intención se fija sin distracción fisiológica. Y no hay una sola forma de entrar en este espacio. Las escuelas antiguas distinguían 4 tipos de retención, cada una con su propósito preciso. 1. Antar kumbhaka, retención después de la inhalación. El aliento es captado y contenido como potencia creadora pura. Es la gestación de la intención. 2. Vaya kumbhaka, retención después de la exhalación. El aliento ha sido entregado y se sostiene el vacío. Es la rendición al orden divino. 3. Sahaja kumbhaka, retención espontánea, sin esfuerzo, el cuerpo entra en suspensión sin decisión consciente. Es señal de integración total. 4. Kevala kumbhaka, retención total más allá del ciclo, el aliento no necesita moverse. El campo está completamente unificado. Es el estado más cercano a la divinidad encarnada. Pero nada de esto puede forzarse. La retención forzada es simulacro. La suspensión natural es revelación. La diferencia está en el eje interno desde donde respiras. Si el eje es tensión, el silencio será cárcel. Si el eje es presencia, el silencio será templo. El libro de Respirar, fragmento egipcio casi olvidado, decía que el alma se manifiesta no cuando inhala, ni cuando exhala, sino cuando el pecho queda inmóvil y la intención arde sola. Ellos practicaban pausas milimétricas entre cada respiración. No para relajarse, para convocar realidades. Porque sabían que el silencio entre respiraciones era el único espacio donde los dioses se escuchaban sin interferencia. Y el Zen, aparentemente distante de lo esotérico, lleva este mismo principio en su médula. En la tradición del gran espacio, se enseña a habitar el instante donde el aire no fluye, no como ausencia, sino como totalidad. No pienses. No inhales. No exhales. Solo reconoce que en ese punto ya eres. Incluso los sufíes, en su técnica secreta de Absidam, comprendían que contener el aliento era contener el mundo, y que en esa suspensión, si era guiada por amor y no por fuerza, el alma podía liberarse de los patrones repetitivos que dictaban su experiencia terrenal. No es ausencia lo que hay allí. Es plenitud sin forma. Es el campo cuántico desnudo, esperando la nueva orden. Y si tú entras en ese espacio con claridad, con certeza, con intención ya vibrada antes, ese silencio se convierte en matriz. Y lo que siembres en él, no podrá no nacer. ¿Pero cómo se siembra en el silencio? No con palabras. No con imágenes. Con estado. Porque en el vacío no hay movimiento que distraiga. Lo que eres en ese momento se imprime como patrón. Entonces, si estás tenso, proyectas caos. Si estás dudoso, proyectas contradicción. Pero si en el instante inmóvil sostienes certeza, armonía, gratitud ya sentida, entonces lo que surge desde ahí será reflejo fiel de esa frecuencia. Aplicación práctica, respiración del vacío fértil. 1. Siéntate en completo silencio, espalda recta, mirada interna.
2. Inhala por la nariz durante 5 tiempos, sintiendo que el aire llena no solo tus pulmones, sino tu campo. 3. Retén el aliento en 5 tiempos, sin tensión. Siente la expansión interna. Visualiza tu intención ya cumplida como vibración presente. 4. Exhala por la boca en 5 tiempos, suave, sin urgencia. 5. Al final de la exhalación, no inhales de inmediato. Detente. 6. Permanece en el espacio sin aire por 5 tiempos. No pienses. No imagines. Solo sé aquello que deseas crear. Allí, si has sostenido la coherencia, el campo recibe el impulso. Repite este ciclo 12 veces. Pero entiende, no estás haciendo un ejercicio. Estás interactuando con el principio organizador del universo. Cada silencio bien habitado es una semilla vibratoria. Y el campo, como toda matriz viva, responde con exactitud a lo que siembras. Siembra desde el ruido, cosecharás confusión. Siembra desde la presencia, cosecharás forma ordenada. Porque el que entra al silencio sin perderse, vuelve del silencio como creador. Capítulo 7. Los mantras del aliento o cuando el sonido cabalga al viento. El verbo no crea por lo que significa. Crea por lo que vibra. Las palabras no tienen poder por sus definiciones, sino por la frecuencia que emiten cuando son exhaladas desde el centro. Y esa frecuencia no está en el sonido por sí solo. Está en el aliento que lo transporta. No hay mantra verdadero si el aire que lo lleva no está cargado con conciencia coherente. Esto no es devoción. Es mecánica vibratoria sagrada. Toda sílaba pronunciada, si es sostenida con intención vibratoria precisa, actúa como una llave. Abre frecuencias. Desbloquea códigos. Organiza estructuras energéticas invisibles. Pero si se pronuncia desde la desconexión, el sonido se vuelve ruido. El mantra no es repetición vacía. Es una exhalación dirigida que utiliza el sonido como vehículo para anclar frecuencias específicas en el campo. Los antiguos no cantaban. No rezaban. Emitían estructuras vibracionales codificadas, talladas en el tiempo mediante repeticiones milenarias, no para agradar a los dioses, sino para reordenar el entramado energético de la realidad. En el Mantra Sastra, tratado arcano sobre la ciencia del sonido sagrado, se afirma: el mantra no es lo que se dice. Es lo que se transporta en el viento que lo porta. Y por eso, sin respiración consciente, no hay mantra activo. Puedes repetir 1000 veces un nombre sagrado, pero si tu aliento no vibra con él, el campo no responde. No hay transmisión. No hay colapso de posibilidad. El sonido cabalga al viento. Y el viento, en esta tradición, es pranariado. Cuando el prana se emite cargado con sonido codificado, lo que ocurre no es psicológico. Es físico en planos invisibles. El mantra vibra en tapas que la mente no percibe, pero que el cuerpo energético obedece con precisión inmediata. Por eso, el mantra no puede ser pronunciado con ligereza. Ni puede ser compartido con quien no ha aprendido a respirar. Porque cada emisión deja una huella. Y si la vibración está mal sostenida, la forma que se proyecta será incoherente. Los tibetanos lo sabían. Para ellos, el Lan, el viento interno, debía ser estabilizado antes de permitir que el mantra saliera. Primero se respiraba. Se estabilizaba el canal. Se fijaba la intención. Y solo entonces, el mantra era permitido. Que el sonido no surja sin camino, ni el camino sin propósito. En los cantos gregorianos, esa misma sabiduría se mantuvo de forma codificada. No por sus letras, sino por la forma en que el canto sostenido obligaba al cuerpo a entrar en respiración coherente. No se trataba de adoración. Se trataba de alinear el aliento, la vibración y la forma sonora en una sola emisión sostenida. Y en el Sefer Yetzirah, texto cabalístico de arquitectura vibratoria, se dice que con 22 letras él creó el mundo, al soplarlas una a una desde su aliento.
Estas letras no eran símbolos muertos. Cada una era una vibración respirada que alteraba el campo cuántico. Por eso no se escribían con tinta, sino con voz. Porque el poder no estaba en verlas, sino en emitirlas. El AUM no es solo un sonido. Es una respiración completa con forma sonora. A representa la inhalación, el comienzo, la manifestación desde la raíz. U es la expansión, el sostén, el flujo armónico. M es la disolución, la vibración contenida, el retorno al silencio. Y el silencio que sigue al M no es vacío. Es la puerta a la matriz no manifiesta. Cuando pronuncias AUM con respiración consciente, vibras el ciclo entero de la creación. Y si lo haces desde el eje, cada repetición reestructura tu campo. Pero hay diferencias esenciales que debes conocer. Mantra mental, se pronuncia internamente, sin sonido. Ideal para sostener una vibración en espacios públicos o silenciosos. Proyecta desde la intención pura. Mantra susurrado, el aliento vibra ligeramente la sílaba, apenas audible. Es útil para mantener un flujo respiratorio rítmico sin saturar el sistema. Mantra vocalizado, el sonido es proyectado plenamente con el aire. Impacta directamente en el cuerpo energético y en el entorno. Cada forma tiene su función. Pero ninguna funciona si no hay alineación respiratoria. Porque es el aliento lo que lleva al sonido. Y solo el sonido que viaja sobre un viento estable puede modificar la forma. Ahora, practica. Serie de mantras respiratorios por objetivo vibratorio. 1. Sanación, Cham. Inhala por la nariz en 4 tiempos, visualizando una espiral verde entrando por el pecho. Exhala en 6 tiempos emitiendo lentamente, Saam, dejando que la M vibre en la garganta. Repite 7 veces. Este mantra limpia y reestructura las frecuencias distorsionadas del cuerpo emocional y físico. 2. Abundancia, Ram. Inhala en 5 tiempos, llevando el aliento al plexo solar. Exhala con fuerza medida, Ram, activando el centro del poder. Siente cómo la vibración se expande hacia el entorno. Repite 9 veces. Este mantra proyecta presencia estructuradora en el plano material. 3. Protección, Inhala con presencia. Retén 2 tiempos en el entrecejo. Exhala, dejando que el sonido envuelva tu campo como una cúpula. Repite 11 veces. Este mantra sella el campo energético y repele interferencias externas. 4. Claridad mental, Inhala en 4 tiempos. Retén 4 tiempos. Exhala suavemente, dejando que la vibración recorra el cráneo. Repite 7 veces. Este mantra estabiliza la percepción, calma la mente y reorganiza el pensamiento. No se trata de cantar. Se trata de emitir con intención respirada. No se trata de repetir. Se trata de proyectar desde el centro. Porque cuando el sonido cabalga un aliento vibratoriamente coherente, el campo no resiste. Obedece. Y tú no has venido a repetir mantras por costumbre. Has venido a dominar el aliento que vibra, el sonido que ordena y el campo que responde. Capítulo 8. La respiración emocional transmutando veneno en medicina. No estás hecho de pensamientos. Estás hecho de emociones cristalizadas en el cuerpo energético. Cada suceso no resuelto, cada palabra no digerida, cada imagen retenida más allá de su momento, se solidifica como vibración atrapada en tu sistema. Pero estas vibraciones no mueren. Respiran dentro de ti. Y si tú no las respiras conscientemente, ellas lo harán por ti. Moldearán tus decisiones, tus reacciones, tus síntomas. Esto no es psicología. Es alquimia vibratoria aplicada. Las emociones no son errores. Son residuos cerrados de energía que no ha sido reconocida, integrada ni elevada. Y lo que no se integra, se convierte en patrón repetido. Pero aquí está la clave, el patrón no necesita analizarse para ser liberado.
solo necesita ser respirado con conciencia. Porque toda emoción es, en su raíz, una frecuencia que busca expresión. Y si se le niega, se condensa. Si se le permite moverse, se transmuta. No se trata de reprimir el miedo, ni de evitar la tristeza, ni de domar la ira. Se trata de respirarlas desde el centro, sin juicio, hasta que se disuelvan en su frecuencia más pura. El aliento no solo limpia, transforma. Esta enseñanza fue sostenida en silencio por múltiples tradiciones. En el Tonglen tibetano, el practicante inhala el sufrimiento, propio o ajeno, y exhala alivio. Pero lo que no se dice fuera de los muros del monasterio es que esta práctica solo es efectiva si la respiración no lleva resistencia. Porque si al inhalar el dolor lo haces con miedo, solo lo perpetúas. Pero si lo respiras con apertura vibratoria, lo absorbes como materia prima para crear medicina interna. Lo que entra oscuro, sale como luz si no se le opone. Así enseñaban los lamas del linaje oculto del sur. En la medicina china, cada órgano es una sede emocional. Pero no se trata solo de asignar el miedo al riñón o la tristeza al pulmón. Lo esencial es entender que cada emoción altera la respiración de ese órgano. La medicina, entonces, no es solo fitoterapia ni acupuntura. Es reprogramar la forma en que respiras cada emoción desde el órgano que la sostiene. Y en las prácticas sufíes, el aliento es considerado el único maestro confiable del alma. No se respira para sentir paz. Se respira para recordar el estado original antes de la herida. En esa tradición, cada emoción es un velo. Y el aliento consciente no lo rompe, lo atraviesa. Pero el método más directo está escondido en el Vijnana Tantra, manual no dual de técnicas de transformación. Allí se propone respirar justo cuando la emoción explota. No después. No antes. Sino en medio del pico, sin escapar, sin reaccionar, sin interpretarla. Siéntate en el centro de la emoción como quien se sienta en el ojo de una tormenta. Y respira. Entonces, el demonio se volverá maestro. Aquí no hay rituales complejos. Solo una condición, no reacciones. Respira. La mayoría busca liberarse de sus emociones desde la mente. Pero la mente solo las juzga. El cuerpo, en cambio, las sostiene. Y el aliento es el puente que permite liberarlas sin necesidad de comprenderlas intelectualmente. Escucha con atención. El miedo se bloquea en la base. La ira se acumula en el plexo. La tristeza se aloja en el pecho. La vergüenza se anida en la garganta. Y cada una de ellas tiene un patrón respiratorio que la perpetúa. Rompe ese patrón, y la emoción se convierte en energía libre. Aplicación práctica, respiración de transmutación, protocolo en 7 fases. Este protocolo no evita la emoción. La atraviesa. La integra. Y la convierte en fuerza creativa disponible. Un reconocimiento sin juicio. Siéntate. Nombra la emoción con honestidad. No la evites. No la maquilles. No intentes entenderla. Solo reconócela como energía. 2. Su ubicación física. Cierra los ojos. Pregunta a tu cuerpo, ¿dónde siento esto? Localiza el punto exacto donde vibra más fuerte. No lo muevas. No lo disuelvas aún. Solo obsérvalo. Ese será tu punto de respiración. 3. Inhalación directa. Inhala por la nariz en 4 tiempos, llevando el aliento directamente a ese punto. No trates de cambiar la emoción. Solo llévale presencia. 4. Retención neutral. Retén el aliento 3 tiempos justo en el área emocional. Siente el encuentro entre el prana y la emoción. No controles. Observa la alquimia iniciarse. 5. La exhalación de entrega. Exhala por la boca en 6 tiempos, con la intención clara de liberar sin forzar.
Visualiza la emoción disolviéndose en el aire, sin palabras, sin lucha. 6. Repetición con ritmo creciente. Repite el ciclo anterior durante 7 rondas. Cada ronda, el aliento será más libre. No cambies el patrón. Cambiará solo cuando la emoción se haya disuelto en su frecuencia pura. 7. Integración vibratoria. Al terminar, permanece en silencio interno durante 3 minutos. Siente el lugar donde antes había carga emocional. Lo que allí habita ahora es energía disponible para crear. Este protocolo no necesita años de práctica. Solo necesita honestidad. Porque la emoción solo enferma cuando se esconde. Pero si la respiras como lo que realmente es, una vibración deseando integrarse, entonces se convierte en medicina. Respira el miedo, y lo que queda es coraje. Respira la ira, y lo que surge es dirección. Respira la tristeza, y lo que emerge es profundidad. Respira la vergüenza, y lo que nace es autenticidad. Todo depende de cómo lo atraviesas. Y lo atraviesas respirando, no entendiendo. El que respira sus emociones sin rechazarlas. Ya no necesita terapia. Ya no busca culpables. Ya no huye de sí. Porque ha recordado que su campo emocional no es un enemigo, sino una reserva cerrada de poder esperando ser liberado. Capítulo 9. El aliento de los ancestros sanando líneas temporales. Tú no estás respirando solo. En cada inhalación, llevas dentro voces que no recuerdas. En cada exhalación, proyectas patrones que no te pertenecen. Tu aliento no empieza contigo ni termina en tu pecho. Es un hilo que conecta generaciones. Es una cuerda vibratoria que viaja a través del tiempo, sosteniendo formas que fueron repetidas tantas veces, que ahora se llaman tu vida. Pero no lo son. Son ecos respirados por otros antes que tú. Esto no es metafísica poética. Es arquitectura transgeneracional vibratoria. El cuerpo respira aire. Pero el alma respira memorias. Y esas memorias no siempre son tuyas. Son heredadas, transmitidas, programadas desde campos familiares inconscientes, que siguen vivos porque nadie ha dejado de alimentarlos. Cada patrón que repites sin comprender, cada reacción automática, cada límite inexplicable, es una exhalación antigua que sigues emitiendo sin saber. Los sabios sabían que la sangre no lleva solo nutrientes. Lleva vibración. Y que esa vibración, si no es purificada, se convierte en destino. Pero también sabían que el aliento puede reescribir la sangre. Porque el aliento no solo viaja en el presente. Viaja entre líneas temporales. Y si es emitido con intención, puede penetrar las raíces del árbol genealógico y liberar sus nudos energéticos. En el chamanismo andino, el soplo ancestral era utilizado para limpiar memorias familiares encarnadas en los huesos. El chamán no curaba al individuo. Curaba al linaje. Respiraba en nombre de los que no supieron hacerlo, y al hacerlo, liberaba el patrón para todos. Lo que uno respira con conciencia, libera 7 generaciones antes y 7 después. Así lo enseñaban los abuelos del cuero. En las tradiciones africanas del aliento comunitario, el kubaza, acto de soplar sobre un miembro de la familia en trance, no era superstición. Era tecnología energética de restitución. Una respiración sincronizada entre vivos y muertos, donde el tiempo se diluía y la memoria podía ser reprogramada. Y en la Kabbalah práctica, la técnica de Tikkun HaMishpacha, rectificación de la familia, no se hace con palabras. Se hace con respiraciones específicas mientras se visualiza el árbol genealógico como estructura energética activa. Cada inhalación lleva luz. Cada exhalación libera sombra. No basta con pedir perdón a los muertos. Hay que respirarles una nueva forma. El budismo tibetano, a través de la dedicación de méritos, enseña que una acción vibratoria realizada con intención puede ser transferida a otras almas. Pero lo que no se suele enseñar públicamente es que esta transferencia es mucho más eficaz si se hace a través del aliento. Respiras por ellos. Exhalas por ellos.
y su carga, si es recibida desde el amor, se transforma en bendición. Todo esto converge en una sola verdad. Tu respiración puede liberar lo que tu árbol no supo decir. No necesitas saber sus historias. No necesitas conocer sus nombres. Solo necesitas entrar en el aliento como quien entra en un túnel cerrado, y desde allí, emitir una frecuencia que interrumpa el eco del trauma repetido. Esto no es metafórico. Es literal en el campo. Porque el patrón solo se mantiene si alguien lo sigue respirando. Y cuando alguien lo respira diferente, el patrón se rompe. Aplicación práctica, respiración del linaje sanado. Este no es un ejercicio. Es una ceremonia sin altar visible. Hazlo solo si estás dispuesto a honrar lo que cargas, no desde el juicio, sino desde la compasión vibratoria. Porque al respirar por ellos, te liberas tú. Y al liberarte tú, los liberas a ellos. 1. Preparación. Siéntate con la columna recta. Coloca tus manos sobre el abdomen bajo. Cierra los ojos y visualiza a tus ancestros como una fila luminosa detrás de ti. No intentes ver rostros. Solo siente presencias. 2. Inhalación de reconocimiento. Inhala profundamente por la nariz en 7 tiempos, imaginando que recibes el aliento de todas las generaciones pasadas. Retén por 3 tiempos, sintiendo ese legado en tu pecho. Exhala lentamente por la boca en 7 tiempos, diciendo internamente, aquí estoy. Los veo. Los libero. 3. Respiración de liberación. En cada inhalación, imagina que extraes desde tus raíces los votos, miedos, patrones repetidos. En cada exhalación, imagina que esos patrones se disuelven como humo. Repite esta respiración 12 veces. 4. Exhalación de bendición. Inhala luz blanca desde la coronilla. Exhala por la espalda hacia la fila de tus ancestros, como si les devolvieras su esencia sin sus cargas. Di internamente, tomen lo que es suyo. Yo solo me quedo con el amor. 5. Cierre. Permanece en silencio durante 3 minutos. Agradece en voz interna, sin ritual externo. Siente tu campo. No analices. Solo siente si algo ya ha cambiado. Este acto puede parecer invisible. Pero en planos donde la forma no manda, es más real que cualquier palabra. Tú no estás solo. Nunca lo estuviste. Pero no viniste a repetir lo que ellos no resolvieron. Viniste a respirar distinto. A cortar el eco. A sembrar una nueva línea. Respira por la abuela que no pudo gritar. Por el padre que nunca lloró. Por el niño que fue negado. Por la mujer que fue silenciada. Y mientras lo haces, reordena el río del que tú eres cauce. El que respira por su linaje sin odio. El que exhala desde la compasión hacia lo que lo formó. Se vuelve el primer libre en una cadena dormida. Y el campo ancestral, al fin, descansa. Capítulo 10. Los ritmos cósmicos sincronizando con los ciclos universales. No hay respiración fuera del tiempo. Cada aliento que tomas resuena con un ritmo mayor que tú. Aunque creas que respiras por necesidad biológica, lo cierto es que respiras como respira el universo. Y si no eres consciente del ritmo mayor en el que estás inmerso, tu respiración se desordena, se vuelve ineficaz, y tu campo pierde precisión. Esto no es astrología popular. Es resonancia sagrada. Todo lo que vive, respira. Y todo lo que respira, lo hace dentro de un ciclo. Las mareas, las estaciones, los latidos del sol, las fases de la luna, las órbitas invisibles de los planetas, todo pulsa. Pero lo que no se dice es que esas pulsaciones no están afuera. Están dentro. Tu cuerpo es una antena. Tu alma es una cuerda. Y si no afinas tu respiración con el ritmo cósmico, respiras contra la corriente. Los sabios antiguos no respiraban igual todos los días. Observaban el cielo antes de inhalar. Sabían que cada fase lunar,
Cada estación, cada configuración celeste, abría una ventana vibratoria específica. Y si la respiración se adaptaba a esa ventana, el aliento se convertía en ordenador cuántico. Si no, se volvía confuso, contradictorio, ineficaz. En la astrología médica tradicional, cada signo zodiacal gobierna una parte del cuerpo. Pero eso no es lo esencial. Lo esencial es que cada momento del cielo tiene una frecuencia predominante, y si tu respiración se alinea con ella, lo que proyectas se vuelve amplificado. Por ejemplo, en luna nueva, se respira hacia adentro. En luna llena, se exhala hacia el campo. Durante eclipses, se suspende el ciclo y se habita el vacío. No porque sea superstición. Porque es ley vibratoria. Los calendarios sagrados tibetanos y egipcios no medían el tiempo para organizar fiestas. Medían las aperturas dimensionales a las que se podía acceder mediante respiración consciente. En el Tíbet, cada solsticio era considerado una puerta respiratoria. Y en Egipto, las alineaciones de ciertos días no eran simbólicas, eran momentos donde el prana descendía con más fuerza desde planos superiores. El Sefer HaRazim, grimorio hebreo reservado a iniciados, afirma: el que conoce los tiempos propicios no necesita profetas. Respira, y el mundo se alinea. Esto significa que cuando respiras según el ritmo del cielo, el cielo actúa a través de ti. Y en la tradición védica del Muhurta, cada momento del día tiene una cualidad vibratoria diferente. No se inicia una práctica respiratoria a cualquier hora. Se elige el intervalo exacto donde la energía del Sol, de la Luna y de los planetas internos favorece la intención. Esto no es ritualismo. Es navegación de campos. Tu respiración no puede ser la misma a medianoche que al amanecer. No puede ser la misma en luna creciente que en luna menguante. No puede ser la misma en el equinoccio que en el solsticio. Y si lo es, te desconectas del pulso del todo. La respiración alineada con el cosmos no es compleja. Es rítmica. Solo requiere atención, no creencia. No necesitas ser astrólogo. Solo necesitas escuchar el cielo en tu sangre. Aplicación práctica: calendario anual de prácticas respiratorias sincronizadas con eventos cósmicos. Este calendario no predice. Actir es un mapa para ordenar tu respiración según los momentos de mayor resonancia universal. Cada ciclo es una puerta. Y cada puerta se abre con el aliento adecuado. 1. Fases lunares. Luna nueva, respiración de intención interna. Inhala en 4 tiempos, retén 4, exhala en 4. Visualiza la intención sembrándose en la oscuridad fértil. Cuarto creciente, respiración de expansión. Inhala 6 tiempos, exhala en 3. Proyecta la intención en movimiento. Luna llena, respiración de cosecha y expresión. Inhala 5 tiempos, exhala 7. Libera lo retenido. Expón lo oculto. Cuarto menguante, respiración de depuración. Inhala 4 tiempos, exhala 6. Soltar. Cortar. Purificar. 2 solsticios y equinoccios. Equinoccio de primavera, activación del plexo solar. Respiración de fuego, 3-0-3 rápida. Reactiva la voluntad creadora. Solsticio de verano, respiración de celebración y ascensión. Inhala 7 tiempos, retén 3, exhala 5. Eleva el campo. Abre la coronilla. Equinoccio de otoño, respiración de balance. 5-5-5 estable. Encuentra el centro entre ciclos. Solsticio de invierno, respiración de recogimiento. Inhala 4 tiempos, retén 7, exhala 4. Reposa en el útero del silencio. 3 ritmos diarios, circadianos. Amanecer, 4 a 6 am, respiración de siembra. Pulmón abierto, prana en ascenso. Ideal para proyectar nuevas realidades. Mediodía,
12 a 1 pm en respiración de fuego. Mayor fuerza digestiva interna. Respirar desde el plexo para enfoque y acción. Atardecer, 6 a 8 pm en respiración de integración. Inhalación nasal alterna. Equilibra los hemisferios y cierra ciclos. Medianoche, 11 de la noche a 1 de la madrugada de respiración de silencio. Suspensiones prolongadas entre respiraciones. Acceso al campo sutil profundo. 4. Ciclos planetarios mayores, opcional avanzado. Días de conjunción Luna-Venus, respiración de belleza y apertura afectiva. Exhalación larga por nariz. Vibra amor. Marte directo o retrógrado, respiración de fuego o contención. En lo directo, expansión. En lo retrógrado, respiración conservadora, interior. Saturno visible, respiración de responsabilidad vibratoria. Ritmo 5-10-5. Sostener la frecuencia aunque pese. Mercurio retrógrado, respiración de revisión. Suspensiones largas después de exhalar. Accede a información interna antes oculta. Este calendario no es dogma. Es afinación. Y como todo instrumento, tu cuerpo responde mejor cuando se afina con el pulso del campo que lo contiene. Tú no eres un organismo aislado. Eres una antena respirando dentro de una sinfonía de ciclos. Y cada vez que tu respiración se alinea con el momento exacto, se abre un canal. Y cuando ese canal se abre, la creación es precisa, sin esfuerzo, sin interferencia. El que respira según el cielo no necesita empujar la tierra, porque la tierra se ordena sola, cuando el aliento la pulsa en su momento. Capítulo 11. El aliento compartido, respiración de grupo y creación colectiva. La respiración no es un acto individual. Es una frecuencia universal. Cada ser humano respira como un instrumento dentro de una orquesta que no siempre escucha. Pero cuando varios seres conscientes sincronizan su aliento en un mismo espacio, se activa un fenómeno que ninguna mente individual puede replicar, el campo morfogénico colectivo. Y ese campo no solo vibra más fuerte, vibra con estructura, dirección y poder amplificado. Esto no es mística tribal. Es geometría respiratoria compartida. Respirar en grupo no es una actividad. Es un acto sagrado. Cuando dos o más seres humanos inhalan y exhalan con intención unificada, no solo respiran oxígeno. Codifican realidad. Y si esa codificación es coherente, sostenida y dirigida hacia una misma frecuencia, el campo se reorganiza con una rapidez y eficacia que ningún individuo por separado puede lograr. El aliento compartido no suma. Multiplica. Esto lo sabían las antiguas órdenes monásticas, donde los coros de respiración y canto no eran solo liturgia. Eran tecnologías energéticas para alterar el campo electromagnético del monasterio. El ritmo no era estético. Era estructural. Cada exhalación sincronizada creaba un patrón armónico que, repetido durante días o semanas, reconfiguraba el tejido de la materia sutil. En la práctica havayana el aliento de vida, los miembros de una comunidad se reunían en círculos respiratorios para compartir intenciones, limpiar interferencias y regenerar la energía colectiva. No se hablaba. No se debatía. Se respiraba al unísono. Y al hacerlo, la conciencia grupal se alineaba como un solo cuerpo con múltiples corazones. Los círculos de medicina de las tradiciones indígenas no se basaban en palabras, sino en ritmos respiratorios compartidos. Y ese ritmo no era arbitrario, cada grupo tenía su pulso madre, una frecuencia vibratoria que se activaba cuando todos respiraban en la misma cadencia. Desde allí, se creaban realidades compartidas. Y los estudios del Institute of Armat lo confirmaron en términos contemporáneos. Cuando un grupo de personas sincroniza su respiración y su estado emocional, se genera un campo coherente que es medible, expansivo y contagioso. Este campo no solo influye en los miembros del grupo. Influye en el entorno físico y emocional donde ocurre. El campo grupal respira. Y cuando se ordena,
Emite una forma coherente de realidad que afecta a todos los presentes y a los sistemas que los rodean. Pero no basta con reunir personas. No basta con respirar juntos. La clave es la intención, la sincronía y la dirección del aliento. Solo así, el grupo deja de ser una suma de cuerpos y se convierte en un cuerpo único con múltiples canales de emisión. Técnicas fundamentales de respiración grupal. 1. El ritmo madre. Todo grupo tiene una frecuencia base que lo equilibra. Para encontrarla, reúne al grupo en círculo. Todos inhalan por 5 tiempos, retienen 2, exhalan 5. Mantienen este ritmo por 3 minutos. Observan si la energía se acelera o se dispersa. Ajustan al ritmo que estabiliza la totalidad. Ese ritmo se vuelve la base del trabajo grupal. 2. Inhalación individual de exhalación grupal. Cada miembro inhala por sí mismo, conectando con su intención personal. Pero todos exhalan al mismo tiempo. Esto alinea la diversidad interna con una proyección común. 3. Respiración espejo, para parejas o duplas. Uno inhala mientras el otro exhala. Cambian sin hablar. El objetivo es lograr una sincronía intuitiva donde ambos respiren al otro. Esto crea un vínculo energético que trasciende el lenguaje y armoniza el campo emocional mutuo. 4. Respiración circular en el grupo. Se asigna un orden en el círculo. Cada persona inhala cuando la anterior exhala. Se crea un flujo respiratorio continuo sin interrupción, como una rueda. Esta técnica genera una corriente energética permanente, ideal para activar campos colectivos de sanación o manifestación sostenida. Aplicación práctica, protocolos respiratorios por propósito. A círculo de sanación. Objetivo, disolver interferencias, limpiar emociones, liberar bloqueos grupales. Técnica. Inhalación unificada, 6 tiempos. Retención, 2 tiempos con visualización de luz. Exhalación larga, 8 tiempos con sonido suave, como un viento. Tiempo total, 11 minutos. Visualización, un campo blanco expandiéndose desde el centro del círculo. B. Círculo de manifestación. Objetivo, anclar una intención colectiva, proyecto, protección, creación. Técnica. Inhalación individual, con visualización del logro. Retención en 3 tiempos. Exhalación sincronizada al unísono con el mantra mental ya es. 21 repeticiones. Visualización, una esfera dorada creciendo desde el corazón del grupo. C. Círculo de celebración. Objetivo, elevar la vibración, abrir el campo al gozo. Técnica. Respiración libre pero rítmica con palmas o tambor. Risa, sonido, vocalización espontánea en la exhalación. La energía se mueve sin estructura fija. Duración, hasta alcanzar una sensación colectiva de expansión. Estas técnicas no dependen del número de personas, sino del grado de coherencia. 3 seres humanos con respiración alineada y corazón abierto pueden alterar el campo vibratorio de una ciudad. 20 personas respirando como uno solo pueden abrir portales de sincronización planetaria. 1000 respirando desde la verdad pueden alterar el curso de un linaje completo. Respirar juntos es más que unión. Es activación de una conciencia superior que solo pueden hacer en lo colectivo. Porque hay realidades que solo pueden ser manifestadas cuando el ser humano recuerda que no vino a respirar solo. El que respira con otros desde el F no solo multiplica su poder, lo transfigura en fuerza creadora universal. Capítulo 12. El último aliento, la respiración que trasciende la muerte. Todo lo que comienza con un aliento, termina con uno. La primera inhalación al nacer no es biología. Es entrada vibratoria al campo de la forma. Y el último suspiro, cuando se hace consciente, no es un fin, es la liberación del ser de la prisión de la estructura. Morir no es desaparecer. Es exhalarse fuera del tiempo. Pero para hacerlo correctamente, debes haber aprendido a respirar más allá del cuerpo.
Esto no es filosofía de consuelo. Es cartografía del tránsito. El momento de la muerte no es un accidente. Es la última oportunidad de proyectar conscientemente tu dirección vibratoria. Y la mayoría fracasa porque se va sin respiración dirigida, sin eje, sin luz. El alma no escapa. Se disuelve. No porque el infierno la tome, sino porque la inercia la dispersa. Pero si el aliento final es consciente, dirigido, entregado desde la coherencia más profunda, se convierte en vehículo de ascensión. No hacia el cielo simbólico, sino hacia planos donde la identidad ya no necesita cuerpo para reconocerse. El bardo Todol, mal traducido como libro tibetano de los muertos, lo deja claro. Cuando cesa el aliento, la conciencia flota. Pero sin dirección, queda atrapada entre memorias. Por eso, los lamas se entrenan durante años para morir despiertos. Porque la muerte no es el final. Es el espejo definitivo. Y ese espejo muestra lo que eres en el momento exacto en que ya no puedes fingir. Y lo que eres se revela en cómo exhalas. En Egipto, la muerte era llamada el día de salir a la luz. Pero nadie salía si no llevaba su Ka activado, su aliento purificado, su vibración elevada. El libro de salir al día no era un texto funerario. Era un manual de navegación post-mortem, donde se enseñaba a exhalar por última vez como quien abre una puerta. Y que su aliento final no regrese a la tierra, sino al sol que lo generó. Eso escribieron en jeroglífico, no para adornar tumbas, sino para programar la conciencia del que partía. La tradición sufí también lo sostiene. Todo el camino es inhalar hacia Dios y exhalar el mundo. Pero el último suspiro es entregar a Dios lo que ya no te pertenece, tu forma. Y es por eso que el último aliento debe ser el más consciente de todos. No se trata de resistencia. Se trata de rendición vibratoria sin fragmentación. Morir bien no es morir sin dolor. Es morir sin deuda energética. Es exhalar sin contradicción. Es salir del campo como quien entrega una obra terminada. Pero para morir así, debes haber practicado en vida. Debes haber simulado la muerte sin morir. Haber detenido el aliento tantas veces. Haber sostenido el vacío tantas veces. Haber exhalado el ego tantas veces. Que cuando el momento llegue, no sea un terror, sino un reconocimiento. Aplicación práctica, respiración de la pequeña muerte. Este ritual no es ensayo. Es memoria. Un entrenamiento real para el momento en que el cuerpo ya no pueda sostenerte, pero tú aún tengas la posibilidad de exhalarte hacia la fuente. 1. Preparación del espacio. Oscuridad absoluta o luz tenue. Silencio total. Posición reclinada, brazos sobre el pecho. Intención clara, simulo mi muerte, para recordar cómo partir. 2 ciclos de vida. Inhala profundamente, 6 tiempos, visualizando el momento del nacimiento. Retén, 3 tiempos, visualiza tu vida completa como una esfera de luz. Exhala suavemente, 6 tiempos, entrégala. Repite 3 veces. 3 suspensión final. Inhala una última vez. Retén por 12 tiempos, o lo que el cuerpo permita sin tensión. Exhala lentamente como si fuera tu última exhalación. Mientras lo haces, repite internamente, no soy este cuerpo. Soy el que observa. 4. Permanecer en el umbral. No respires de inmediato. Permanece en el vacío. Siente cómo sería soltar la forma, la historia, el nombre. Si la mente quiere cerrarse, respira una vez muy superficial y vuelve a soltar. 5. Retorno. Inhala lentamente. Di mentalmente, aún no es el momento, pero ya sé cómo volver. Esta práctica puede parecer simple. Pero si la haces con total presencia, activas la memoria del tránsito. Y el día que el cuerpo diga basta, tú no entrarás en pánico. Entrarás en ritmo. Respirarás una última vez. Y ese aliento no será una pérdida.
Será una entrega perfecta. Porque el que ha aprendido a exhalar como un dios no muere. Se disuelve en su frecuencia original. Sie